Bien, en esta presentación el objetivo es hablar del concepto de depresión, de síndrome depresivo y catalogar al menos 4 o 5 expresiones clínicas que pueden ser operacionalmente útiles para el afrontamiento diagnóstico y la diferenciación en urgencias desde ese punto de vista. Por eso vamos a hablar dos tipos de depresiones desde el concepto de endogenicidad, que vamos a detallar quizás más tarde, y las asociadas a trauma o psicogenicidad, depresiones reactivas, caracterológicas y otro tipo asociado a enfermedades orgánicas como la somatogenia. ¿Ya? Luego, algunos conceptos de depresión enmascarada y depresión en personas mayores y unas pequeñas palabras de tratamiento de trastorno bipolar, dado el foco de esta presentación en bipolaridad. Para comprender el concepto de depresión debemos afrontarlo desde una mirada historiográfica, ya que no mucho tienen que ver los conceptos de la antigüedad con los actuales. El concepto de depresión se ha ido refinando con el tiempo hasta llegar al actual DSM-5. No tiene mucho que ver conceptos de melancolía, manía y paranoia con los conceptos actuales, incluyendo la teoría moral como uno de los primeros maneras de hablar de depresión. Empezamos a ir en camino de la modernidad a través de la escuela de Esquirol, donde separa la lipemanía de la melancolía, y en 1860 en algunos manuales de la clínica psiquiátrica apareciendo la palabra depresión como tal. De gran interés histórico y clínico nosológico, Kraepelin entre 1880 y 1990, su manual de clínica psiquiátrica, en su primera edición, habla de la enfermedad maníaco-depresiva, donde la separa de la demencia precoz. Tiene gran importancia el surgimiento del concepto de depresión. Luego, Lewis, en 1934, habla de la monografía de la melancolía, otro hito respecto a la depresión. Luego, quizás lo más relevante que quisiera explicar en esta diapositiva es cuando la escuela de Wernicke, Kleist y Leonhardt explican y intentan separar, encuentran la evidencia de que hay formas unipolares de trastornos afectivos. Y luego, en 1960, Angst y posteriormente Akis, que bautizan como espectro bipolar, encuentran que hay otro tipo de variedades que tienen otro tipo de evolución distinto al unipolar, encontrando el espectro bipolar como tal. Y así llegando al DSM-5. En esta diapositiva vamos a comparar la enfermedad maníaco-depresiva versus el trastorno bipolar y trastorno depresivo mayor. Enfermedad maníaco-depresiva desde la nosología krepeliniana, quien separa y nosológicamente logra diferenciar de la demencia precoz o que evoluciona y que actualmente corresponde a la esquizofrenia, y también podemos ver cómo paralelamente históricamente aparece la depresión neurótica. Y así evolucionamos hasta el DSM-5, DSM actuales, donde hablamos de trastorno bipolar y trastorno depresivo mayor. Podemos ver en interfase que hay bastantes más formas de trastornos depresivos, formas mixtas, DCM, formas mixtas, DCM-4, depresiones recurrentes, depresiones atípicas, depresiones unipolares, melancólicas, no melancólicas, depresiones reactivas, etcétera. Probablemente esto, y llegando también considerando el espectro bipolar, que vamos a ir un poco esclareciendo, habiendo más o menos 8 tipos, es un camino de la simplificación probablemente significativo hablar de un trastorno bipolar tipo 1 y 2 y un trastorno depresivo mayor, donde las personas, los pacientes probablemente al compararlos no tienen el mismo cuadro clínico, sino que son más bien un grupo heterogéneo, como vamos a ver de cuadros clínicos. En esta diapositiva vemos el espectro del trastorno depresivo mayor, donde podemos ver hacia su izquierda formas que van hacia lo más crónico y menos severo, y hacia la derecha formas más episódicas y más severas, viendo las maneras más crónicas la depresión neurótica y las más episódicas las melancólicas. Mientras tanto, formas puras y las formas mixtas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Esquema propuesto por Graeme. Acá, resaltando la heterogeneidad de la depresión, podemos ver que se pueden diferenciar bajo varios parámetros, así como el patrón evolutivo, si son episódicas, recurrentes, las bipolares, unipolares, persistentes, como vimos las más crónicas, por su psicopatología y sus rasgos: melancólica, psicótica, ansiosa, catatónica, atípica, respuesta favorable si es favorable o resistente al tratamiento, y por su etiología, que puede ser primaria y secundaria, endógena, neurótica, reactiva, o secundaria, orgánica o por uso de sustancias. Hay un gran grupo y una heterogeneidad de los trastornos depresivos. El concepto de depresión puede generar, y me pareció relevante desde el punto de vista operacional, para un afrontamiento clínico en urgencias, en distintos tipos de depresiones que requieren manejos distintos, como un concepto polisémico. En ese sentido, como vemos a lo largo de la historia y a lo largo de la heterogeneidad de presentaciones, se presenta de distintas formas. También podemos identificarlo como un trastorno, un estatuto de enfermedad versus un síntoma depresivo dentro de otro trastorno, dentro de otra enfermedad. Y también podemos analizar los conceptos de endogenicidad y psicogenicidad en su origen.
Es así como ordenadas en este cuadro, en este gráfico de un autor alemán, podemos ver los somatógenos y en el eje de las abscisas podemos ver los psicógenos. Los somatógenos, mientras más hacia superior en esta eh, línea trazada, podemos ver los cuadros orgánicos, las depresiones somatógenas. Bajando hacia la parte más bien media, nos describen las depresiones endógenas, donde podemos ver cuadros esquizoafectivos, bipolares, unipolares, y lo neurótico va posterior en lo caracteropático, ¿ya? En el punto más psicógeno. Entonces podemos definir cuatro tipos: depresiones endógenas, unipolares y bipolares generalmente, la depresión reactiva, la depresión caracteropática y la depresión somatógena. Siendo la depresión reactiva una personalidad normal, una depresión caracteropática, una persona con una personalidad con algún trastorno específico que vamos a ir especificando. Quisiera comenzar con la depresión somatógena, depresión orgánica, donde podemos ver en este cuadro diversas causas, destacando neurológicas como epilepsia, tumores, causas vasculares, esclerosis múltiple, corea de Huntington, encefalitis, endocrinas como el hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, Addison-Cushing, infecciones, VIH y en general diversos trastornos médicos, incluida la intoxicación y el abuso de sustancias, de drogas y alcohol y medicamentos. Eso con esto, dado la importancia del afrontamiento y la importancia de los antecedentes médicos y el examen físico, el neurológico y los exámenes de laboratorio, porque previo en el contexto de esta anamnesis, en el concepto de la entrevista psiquiátrica, psicopatológica, eh, puede que en un inicio sea un trastorno orgánico. Es así como hay depresiones que se pueden explicar por hipotiroidismo o también hay trastornos médicos, trastornos psiquiátricos que se sabe, como la bipolaridad, que es más factible que genere un viraje que vamos a ver en un paciente con bipolaridad y un trastorno hipotiroideo. Por eso es relevante empezar con esto, con el síndrome depresivo somatógeno. Acá quisiera resaltar las presentaciones episódicas y recurrentes. Podemos ver en este gráfico cómo la depresión unipolar suele ser más bien episódica, una fase, y la depresión bipolar suele ser episodios recurrentes si ampliamos la proyección a largo plazo. También vemos la recurrencia de la distimia y la ciclotimia, cómo van fluctuando episodios más breves, más cortos, pero más frecuentes. En cambio, la depresión unipolar, normalmente correspondiendo endógena, corresponden a episodios más largos de una sola fase, más prolongados, pero menos frecuentes. Analizando la epidemiología, podemos ver los porcentajes de la prevalencia en la comunidad de depresión unipolar, que se estima un 8.7%, y la depresión bipolar un 3.5%. Se estima que, ampliando el concepto de espectro bipolar, concepto que vamos a detallar un poco más adelante, puede ampliarse hasta el 5, 8, incluso porcentajes más altos. Podemos ver que, constitutivamente, la depresión unipolar, la relación con el trastorno bipolar es un 2.5, es decir, por cada 2.5 personas con una depresión unipolar hay una persona bipolar. La diferencia no es tan amplia como uno podría pensarlo. El trastorno límite de la personalidad se estima en un 2%, la distimia entre un 2 y un 10%, y en el TAP y un TLP hay una comorbilidad donde se puede encontrar que en el TLP en TAP hay un 21.6% y el TAP en personas con TLP un 18.5%. Cifras que corresponderían la mayoría a la comunidad. Siempre la epidemiología y va a depender en qué setting de pacientes estemos hablando, donde van a haber mayor cantidad de pacientes con depresiones unipolar y bipolar. Es distinto una clínica de trastornos del ánimo a la comunidad en términos de prevalencia del espectro del trastorno bipolar, por ejemplo. Entonces, la depresión es un trastorno de alta prevalencia de una clínica heterogénea y que presenta variadas comorbilidades que pueden presentarse asociadas en una enfermedad médica. Por ejemplo, bien sabido que un trastorno, un infarto agudo del miocardio o un accidente cerebrovascular presentan peor pronóstico cursando una depresión posterior al evento. Además, en relación a esto, tiene un alto costo directo e indirecto en salud, sobre todo discapacidad y años de vida perdidos. La principal complicación de la depresión es el suicidio, tema que no será abordado en esta presentación, sino que en la jornada de salud mental que se realizará en vivo. Voy a hablar de la etiopatogenia, la causa de la depresión. Hay una susceptibilidad genética que se ve influenciada por factores ambientales, por el estrés, por el trauma infantil, y también existiendo factores protectores como la educación, una buena situación socioeconómica, el ejercicio, la dieta, etc. Hay una base neurobiológica, tanto en la depresión unipolar endógena como en las depresiones bipolares principalmente. Aunque, por ejemplo, sabemos que solo los genes, en los IWAS, los estudios de genes, solo la genética puede explicar un 5% de la expresión fenotípica de la
del trastorno afectivo bipolar. El resto se ve influido por múltiples factores. Ahora, si hay dos padres que son de un trastorno afectivo bipolar o mellizos o gemelos monocigóticos, la probabilidad es altísima, sobre el 50 o el 70% en el primer caso. En este modelo de la doctora Austin podemos ver cómo se van completando en este jarrón factores ambientales y factores genéticos. Podemos ver cómo hay factores de susceptibilidad y vulnerabilidad y factores protectores que también pueden ir ampliando el tamaño del jarro. Podemos ver cómo personas con bajo riesgo y moderado y alto riesgo pueden ir, digamos, al momento que el frasco se llena, expresando fenotípicamente el trastorno. Recordar que también el frasco se puede agrandar. Es una buena manera de dar explicación a los pacientes respecto al riesgo genético en relación a los trastornos psiquiátricos, y en verdad no son el trastorno bipolar. Podemos hablar mediante este modelo. Dividir los síntomas de la depresión en tres categorías: los síntomas ligados a la alteración del ánimo, los síntomas ligados a la alteración del pensamiento y la cognición, y los síntomas ligados a la alteración del biotono, los síntomas de alteración de los síntomas físicos y los parámetros biológicos. Los síntomas del ánimo, a destacar al ánimo depresivo, la tristeza, ya sea vital o reactiva, la capacidad, la incapacidad de sentir placer, la búsqueda de las actividades que habitualmente nos generan interés, la anedonia, y la irritabilidad, además de la culpa, la ideación suicida, la desesperanza. La cognición, el pensamiento, que está ligado al el enriquecimiento del pensamiento, las alteraciones cognitivas propiamente tal, los déficits atencionales y en la memoria, en la planificación, y los síntomas físicos asociados al biotono y los síntomas asociados a perder el apetito, a dormir, ya sea de un despertar precoz o una alteración al inicio del sueño. Acá en la parte superior de la diapositiva podemos ver cómo en este cubo 3D podemos ver en los distintos ejes actividades que tienen relación con la energía, la emoción con las actividades del ánimo y la cognición. Podemos ver que en la depresión, en este caso, endógena, que es la que vamos a tratar, la depresión unipolar, están disminuidas los tres parámetros. En esta diapositiva podemos ver los criterios diagnósticos del episodio depresivo mayor, depresión unipolar, el cual ya fue abordado en una cápsula anterior. Quería resaltar la necesidad de descartar enfermedades médicas, sustancias, otro trastorno psiquiátrico primario y además, sobre todo, descartar un trastorno bipolar, donde no debe haber antecedentes de episodio maníaco o hipomaníaco. Vamos a ver que es un poco más complejo para poder realizar un diagnóstico más adecuado del trastorno bipolar en próximas diapositivas. El síntoma cardinal de la depresión endógena unipolar es el fracaso del biotono, representado en las ordenadas en el eje verde que representan actividad. Eso está descendido. Y al estar esto descendido desde lo experiencial, la persona no puede en el tiempo progresar y queda detenido en el presente. Normalmente son por ideas del pasado, por las ideas rumiativas que se están presentando. Y esto genera, como podemos ver, una ruptura de la continuidad biográfica. En relación a cómo se presenta en términos de descripción, es un inicio tardío. Normalmente son depresiones que inician a los 30 o 60 años, si bien se pueden presentar antes. Son depresiones que tienen una duración prolongada, a diferencia, como vamos a ver en la trastorno bipolar, son depresiones más cortas. Acá podríamos hablar de 6 meses hasta 12 meses sin tratamiento y que presentan una restitución ad integrum si no hay un suicidio como desencadenante. Presentan en general un bajo número de recaídas, por ejemplo, uno cada 5 años. Hay una pobre respuesta a la psicoterapia o al placebo sola y una fuerte respuesta a los psicofármacos y a la terapia biológica en general, como neuromoduladoras como el TEC. Hay una personalidad premórbida, adaptativa o melancólica. En general hay un trastorno, una historia familiar de un trastornos afectivos. Podemos ver que son cursos fásicos, monomorfos, donde la sintomatología es básicamente la misma desde el inicio hasta el final. Eso es relevante. Y generalmente la misma depresión, los mismos síntomas, los síntomas no van cambiando. Eso podemos ver en la depresión endógena unipolar. Podemos desglosar la depresión en 3 o 4 parámetros. 4 si desglosamos la actividad tanto en el parámetro motor como en el parámetro biológico. En el parámetro motor, como vemos en el eje de las ordenadas, el verde, en el cuadro, existe una inhibición psicomotriz. Existe una ideación lenta, un pensamiento lento y una rumiación dentro de estos pensamientos, los cuales son repetitivos, sin llegar nunca a una reflexión, a una conclusión final, a diferencia de la reflexión. Vemos en el parámetro anímico un descenso de este, donde existe una tristeza vital, es decir, una tristeza novedosa que nunca ha presentado el paciente, un desgano, una apatía, donde el paciente no tiene motivación para realizar nada, pudiendo presentar una ansiedad asociada. Y el parámetro cognitivo, en el eje de las abscisas, podemos ver ideas delirantes o deliroides secundarias al estado del ánimo, ideas que representan secundarias al estado del ánimo en términos de que representan las necesidades básicas del ser humano, necesidades como por la salud, que pueden generar un delirio hipocondriaco, por la moral, que pueden generar ideas de culpa, por el estatus económico, generando un delirio de ruina y pobreza, y por la relación con los otros, generando ideas de persecución, delirio de persecución. Podemos ver en esta fotografía cómo la fase depresiva se expresa probablemente una persona con una inhibición psicomotriz y además con una fase depresiva que puede representar lo que se denomina una tristeza vital. Respecto al parámetro biológico, el cual, como dijimos, se desglosa dentro del parámetro de la actividad,
podemos, y me parece importante, analizar el despertar precoz, una angustia matinal. Es uno de los principales biomarcadores que existen respecto a la depresión unipolar endógena. Podemos ver que existe una coincidencia, una correlación con el aumento del cortisol con este despertar precoz y el paciente, la persona presenta y es el peor momento del día. Existe esto que se denomina el polo matinal, donde existe la mayor tristeza, la mayor angustia y la cual se va, digamos, aliviando a lo largo del día. Es un gran indicador de una depresión endógena unipolar. Podemos ver además una pérdida significativa de peso, que debe ser en general relativamente cuantificada, porque puede existir una sensación de pérdida de peso, y también constipación, alteraciones del ciclo menstrual y del deseo sexual. Es importante detectar dentro de estas apariciones biológicas ciclos estacionales. Hay depresiones que se pueden originar en ciertas épocas del año, como en otoño o en primavera, que tienen esta variación biológica. Para abordar la depresión unipolar endógena, vamos a hablar de otro trastorno con características principalmente endógenas, como es el trastorno bipolar. Es un trastorno crónico, es un trastorno con recurrencias, y es un trastorno que presenta diversas fases. Y como podemos ver en este esquema, en este gráfico, podemos ver que presenta fases de exaltación, fases de depresión y fases de eutimia en la última parte del gráfico. Eh, Entendiendo que dentro de estas fases, el trastorno afectivo bipolar es un trastorno principalmente depresivo. Los pacientes transcurren la mayor parte del tiempo de enfermedad, siendo una parte importante, a veces hasta el 50% de su vida, un ánimo, un trastorno depresivo, ya sea subsindromático, es decir, síntomas, o con un episodio depresivo propiamente tal. El DSM divide el trastorno afectivo bipolar en trastorno tipo 1 asociado a manía, trastorno tipo 2 con hipomanías y otros trastornos bipolares, los cuales vamos a detallar más tarde en lo que pudiéramos, según la visión de Nasir Gaemi y su equipo de trabajo respecto a bipolar. Eh, Bien, respecto al trastorno bipolar tipo 1 y en perspectiva comparándola con el trastorno bipolar tipo 2 con la hipomanía, comparando manías con hipomanías, podemos hablar. La característica de estos episodios es la exaltación de la actividad, de las emociones y también de la cognición, ahora principalmente del pensamiento, de la velocidad del pensamiento, de la expresión de este pensamiento en la verborrea, la logorrea y la emocionalidad en términos no solo de euforia, también en términos de, como vamos a ver, en términos de disforia, es decir, de irritabilidad. Se denomina manía morbosa en términos que hay una amplia volatilidad de esta sintomatología. Entonces, hay un aumento de actividad donde el paciente tiene mayor energía, como podemos ver en nuestras salas de urgencias. Hay un aumento de la emoción donde hay una euforia, momentos de euforia, pero también de disforia normalmente, y de la cognición donde el paciente piensa y también lo expresa en hablar rápido, en una logorrea y actividades, digamos, sin control y con impulsividad. Podemos ver que en perspectiva, al comparar el bipolar tipo 1, la manía con la hipomanía, podemos ver una mayor intensidad de la sintomatología y también presentando diversas diferencias en relación al número de ciclos que se pueden presentar durante la vida. En el trastorno bipolar tipo 2 o el que cursa con hipomanía, podemos ver en esta diapositiva los criterios diagnósticos. A destacar que, además de la exaltación que nos vimos considerando en los parámetros de actividad, emoción y cognición, es de menor cuantía y expresión fenotípica en términos de los episodios maníacos y hipomaníacos en relación al trastorno bipolar tipo 1. Quisiera destacar dentro de esta diapositiva que también requiere descarte del efecto de otras sustancias, que también requiere el descarte de enfermedades médicas, pero que existe un tipo de trastorno bipolar, tanto del espectro bipolar, que sí puede ser inducido por antidepresivos, el cual está caracterizado como un tipo del espectro bipolar. También existe otro asociado o enmascarado por alcohol. Entonces, pareciera ser un poco más complejo la dimensionalidad que como DSM nos plantea. Entonces, según lo que nos exige DSM, el diagnóstico de trastorno bipolar lo vamos a realizar a través de las fases de exaltación, lo que parece adecuado si vemos el transcurso en un periodo breve de tiempo de la trayectoria del trastorno en la vida de la persona. Positiva podemos ver el periodo en un seguimiento a largo plazo de depresiones en trastorno unipolar y bipolar. El trastorno unipolar es lo que lo caracteriza la depresión, por lo tanto, es la totalidad del periodo de enfermedad. Ahora, quisiera destacar como en el episodio bipolar tipo 1 y en el tipo 2, las fases de exaltación que podemos ver en líneas tachadas, o las manías o las hipomanías son lo minoritario. Podemos ver que los pacientes pasan la mayor parte del tiempo deprimidos o al menos con síntomas deprimidos. Y en esta barra negra, como podemos ver en la suma de todos los bipolares tipo 1, tipo 2 y en general en este trabajo de Forte, la mayor parte del tiempo pasan depresivos. Y esto es importante porque dentro del 53% del periodo con síntomas en el episodio en general este del tipo 2, el 1.3 en este caso se describe que pasan con hipomanía, con hipomanía y el 2.3 con episodios síntomas mixtos. Es decir, como vamos a ver en la próxima diapositiva,
diagnóstico del trastorno afectivo bipolar requiriendo una fase de activación, deja de lado que previo a esta fase de activación han existido múltiples eventos depresivos. Es raro que un paciente con trastorno afectivo bipolar tenga un solo episodio y normalmente pudiendo debutar desde la adolescencia, los cuales pudiendo ser maltratados con antidepresivos, generando mayores ciclajes y mayor riesgo de suicidio. Eh, por lo tanto, un periodo que se describe hasta de 8 años de retraso diagnóstico es lo que el DSM un poco minimiza como criterio diagnóstico y cómo abordar este trastorno tan complejo. El doctor Sergio Stajilevich refiere que el principal desafío quizás de la medicina actual es poder diferenciar la depresión unipolar de la depresión bipolar, siendo un diagnóstico totalmente complejo y que requiere la evaluación longitudinal, como podemos ver, una proyección larga de la historia anímica del paciente y no solo del episodio actual. ¿Cómo mejorar el diagnóstico del trastorno y principalmente de depresión bipolar? Pensando que vamos a intentar diagnosticar o aumentar el grado de sospecha en una depresión y una serie de depresiones recurrentes normalmente, previo al episodio de hipomanía o de manía, estando en la primera flecha en este caso. Lo ideal, lo que debiéramos hacer es siempre pensar primero en una depresión bipolar. Siempre debiéramos descartar lo más grave. Como vimos, el suicidio es uno de los principales desencadenantes, resultados del trastorno de la depresión bipolar, sobre todo con síntomas mixtos, y también es una de las principales causas de años de vida perdido, siendo la sexta, como hemos descrito en estos próximos años. Un muy buen ejemplo para analizar esto es pensar cómo un médico, cuando un nódulo mamario lo pincha, lo toma una muestra, sabe que la mayoría de las veces va a ser benigno. Aún así, tiene que tomar una muestra porque tiene que descartar lo peor. El mismo pensamiento, el mismo actual debiéramos tener respecto a la depresión bipolar, donde debiéramos descartar lo más grave. Existen métodos de screening que pueden ser anexados y solicitados si fuera necesario, como el HCL, el Hipomanía Checklist, el MDQ, que están en las guías GES, y otro tipo de cuestionarios de screening, los cuales están validados en Chile y traducidos al idioma. Entrevistar a un familiar o a un cercano. Una entrevista de un trastorno afectivo no se termina hasta que se entrevista a un familiar o a un cercano. Recordar que los pacientes, y ya cuando ha existido incluso un episodio de hipomanía o manía, existe un sesgo del recuerdo. El paciente no va a recordar ni tampoco va a generar un juicio adecuado de estos periodos, porque en algunos casos es un paciente que en la hipomanía, por ejemplo, va a ser más funcional, va a ser más va a ser un periodo que en algunos puntos le puede generar algo, una timia placentera e incluso al mundo que la rodea, pero que conlleva una alta ciclicidad y múltiples ciclos de episodios depresivos, por lo que es importante tratarlo. Entonces, ¿qué buscar? Cambios en el patrón de energía, cambios en el sueño, aumentos en la sociabilidad, aumentos en la sexualidad, cambios en el patrón de toma de decisiones y la irritabilidad. Podemos ver que en este caso, y como veíamos, hay un aumento de la cognición, aumento de la actividad, un aumento de las emociones, siendo de todas maneras, resalto un falso aumento de la cognición porque hay una alteración de la atención y la memoria. Y es relevante que siempre se debe preguntar con respecto a sí mismo. Tiene que ser consultado, por ejemplo, si hay un aumento de sexualidad, porque hay personas que tienen mayor deseo sexual que otras, si este deseo aumentó respecto a él o ella misma, no respecto a un parámetro aceptado o no aceptado socialmente. Hablamos de hipomanía, hablamos de manía como episodios tipos 2 y 1, pero además existen estados mixtos que son lo habitual, que en DCM se refieren como caracterizadores o especificadores. Podemos ver como parámetros como la actividad, la emoción y la cognición pueden variar, puede estar alta, por ejemplo, la actividad y puede estar baja la emocionalidad, pudiendo existir, por ejemplo, una manía configurando una manía con síntomas depresivos o al contrario, una depresión reactiva y distintas combinaciones como podemos ver en la figura A. Hay una fluctuación y los síntomas van cambiando, no son estáticos, son dinámicos. Es algo que quiero ver, que quiero resaltar a lo largo del tiempo y es algo que yo creo que podemos ver en nuestras unidades de urgencia de manera bien notoria. Y acá podemos ver, y nuevamente en una figura que le he presentado en muchas diapositivas, recordar actividad, emoción y cognición. Y este espectro que podemos ver en la figura C, de distintos clústeres que vamos a ver en la próxima. En esta diapositiva vemos los clústeres estudiados en estados mixtos. Vemos este espectro afectivo, vemos este espectro bipolar, donde podemos hablar de la euforia o la manía pura, el trastorno bipolar 1, o podemos hablar del trastorno bipolar 2, y la depresión pura o depresión hipoactiva, hiporreactiva, retardada. ¿Ya? Pero entre medio vemos varios clústeres, varios tipos de cuadros, como pueden ser la manía psicótica, la manía depresiva, la manía disfórica, la depresión reactiva o hiperactiva, entre algunos clústeres que podemos ver. Es relevante porque estos estados mixtos donde vimos que pueden haber combinaciones, es decir, energía alta, emocionalidad baja, o al revés, emocionalidad disminuida con alta energía, son estados de alto riesgo suicida, con nuestra escala que a veces conceptualizamos con
adversos, por ejemplo, las unidades de urgencia. Es importante añadir el riesgo de suicidalidad. Estos estados mixtos son altamente peligrosos en términos de este desenlace. Principalmente la manía depresiva. La manía depresiva es una depresión con un aumento de la actividad no tan notoria, claro, como una euforia, una manera eufórica, pero que existe la energía suficiente y la energía y el impulso suficiente que puede tener un desenlace en el suicidio, y siendo esta la principal complicación del trastorno bipolar y en general de cualquier trastorno psiquiátrico. Entendiendo que la situación y los cuadros se hacen bastante complejos, dándole una gran complejidad al trastorno bipolar y a su espectro, cómo realizar el diagnóstico. Robbins y Cousset describen variables diagnósticos en trastorno psiquiátrico, específicamente esto llevado al trastorno afectivo bipolar. Podemos ver la importancia de 4 aspectos. Normalmente en la entrevista, en el abordaje habitual, le damos mucha importancia al punto 3, a la fenomenología del episodio actual, siendo este el menos válido de los 4 criterios, el menos relevante en términos de un diagnóstico adecuado. Es muy importante preguntar por los antecedentes familiares genéticos. Si un paciente tiene un padre, una madre o antecedentes de segundo grado de trastorno afectivo bipolar, suicidio, trastorno asociado al alcohol, que a veces enmascaran estos cuadros, ahondar bien en esta historia es muy relevante. Es más relevante una caracterización de los episodios anímicos anteriores, como vamos a ver en la próxima diapositiva, algunos parámetros a evaluar. Es más relevante en términos de diagnóstico, comprender cómo han sido los episodios previos que el actual, entendiendo que el actual requiere importancia en términos de, sobre todo, del manejo que presenta, no del diagnóstico, y la respuesta al tratamiento. Es importante que en el trastorno bipolar, una mala respuesta a antidepresivos, un agotamiento o un viraje pueden ser pistas diagnósticas relevantes. Entonces, llevado al trastorno y a la depresión bipolar, volviendo la genética, los antecedentes familiares, recordarlo es muy relevante, y preguntarlo en las líneas familiares, y preguntar si la persona tiene certeza y conoce a sus líneas familiares. Es muy frecuente que uno pregunte si tiene antecedentes familiares, pero por ejemplo no conoce, o existe un padre ausente y no conoce ese lado de la familia. Preguntar todo bien específico. Intentar aumentar el valor predictivo a través de esto es muy relevante. La fenomenología actual, que es lo que vamos a ahondar, es frecuente que un trastorno afectivo bipolar, depresiones bipolares, y nos da mayor probabilidad de que sea así si hay síntomas psicóticos. No es sine qua non, ¿ya? Pero si hay síntomas psicóticos es más probable que sea una depresión, un trastorno afectivo bipolar. Síntomas atípicos, la mayoría los presenta, es decir, en vez de esta alteración de los parámetros biológicos principalmente, como el sueño, que se altera y duerme menos, come menos, son pacientes que comen más, hiperfagia, y duermen más, tienen mucha mayor somnolencia. Una buena manera de acordarse es el oso que inverna, normalmente asociado a una estacionalidad. Los síntomas mixtos que ya vimos, donde hay un aumento de la actividad con una alteración, una disminución de las emociones, o al revés, los síntomas mixtos ya son muy relevantes. La inestabilidad del ánimo, la irritabilidad, la agitación, el retardo psicomotor. Entonces, pacientes con aumento de la actividad, con irritabilidad, también el retardo psicomotor, son más relevantes, son más asociados a trastornos bipolares, no sine qua non, pero aumentan el valor predictivo positivo de nuestro diagnóstico. La evolución es importante. Vimos que el trastorno bipolar, las depresiones unipolares endógenas tienen inicios más tardíos. Ya, estas depresiones tienen una edad de comienzo más temprano, ya menos de los 25 años, muchas veces en la adolescencia. Son más recurrentes, más de 3 o 5 episodios. Las depresiones posparto, los citados rápidos, los episodios breves, normalmente se describen episodios de 3 meses, de 4 hasta 4, 5, máximo 6 meses, ya, a diferencia de la depresión endógena, que suelen ser episodios más repetitivos. Y una personalidad hipertímica de base, es una personalidad energética, por decirlo, y graficarlo de una manera simple, con alta actividad. Es importante que estos síntomas son polimorfos, es decir, toda esta evolución, a diferencia de las depresiones unipolares, que tienen las mismas características durante todo este mayor y más prolongado curso, tiempo de la enfermedad del trastorno, acá van cambiando, hay mucha variación, como vimos en la gráfica de los estados mixtos. Podemos ver un río, un caudal de emociones y alteraciones de la energía, ¿ya? Y la respuesta al tratamiento, volver a nombrar mala respuesta a antidepresivos, un agotamiento de la respuesta al tratamiento antidepresivo, que unos meses puede durar y después se genera como una tolerancia que se describe, y principalmente el miraje, es decir, una persona que tiene una respuesta rápida y selectiva con el antidepresivo. Eso es algo que nos debe hacer sospechar un trastorno, una depresión bipolar. En esta diapositiva, con permiso del Dr. Reuck, expongo una tabla que diferencia las depresiones endógenas bipolares y unipolares. A resaltar, otro punto es que si la depresión bipolar tiene mayor presencia en el sexo femenino, vemos que en la depresión bipolar se genera una tendencia a una igual distribución en ambos sexos. Vemos el inicio temprano de la depresión
bipolar y un inicio tardío de la depresión unipolar. Si bien existe un segundo pic de debut, digamos, del episodio de manía, de hipomanía, en, en edad tardía. Hay manías de inicio tardío, pero eso no quiere decir que esté precedido por depresiones bipolares. Las depresiones inician temprano. Ya vemos los antecedentes familiares, es importante las fases cortas versus fases largas, la inhibición y la exaltación psicomotriz. La depresión bipolar presenta mayor inhibición psicomotriz versus la mayor agitación psicomotriz que puede presentar la depresión unipolar, sobre todo por la ansiedad y lo polimorfo y lo monomorfo. Recordemos que las depresiones unipolares uno le puede tomar el video, los fotogramas son generalmente similares si los vas analizando por el tiempo. En cambio, la depresión bipolar son relativamente distintos. Dentro de estas fases cortas vamos a ver fluidez, vamos a ver diferencias. Eso es característico. Y bueno, las otras características que se pueden ir revisando, además de las personalidades hipertímicas versus la melancólica. La ciclotímica es una enfermedad que es una personalidad, o más bien un temperamento, que presenta fases de distimia, es decir, tendencia a síntomas depresivos subsindromáticos o rasgos depresivos que oscilan con hiperstimia. Es decir, hay una oscilación. Otro cuadro resumen donde podemos ver las características de la depresión bipolar. A destacar los síntomas psicóticos, los síntomas atípicos, como una característica más asociada a estas depresiones. ¿Ya? La melancolía, si bien una las puede definir como depresiones unipolares, también existen melancolías bipolares. Es importante entender y analizar eso en el tratamiento de la enfermedad y del trastorno. Es así como llegamos a la construcción del espectro del ánimo, enfocado en este diagrama al presentar principalmente el espectro bipolar y el espectro unipolar. Un espectro bipolar donde en un extremo tenemos el bipolar tipo 1 o con manía, tipo 2 o con hipomanía. En un extremo, más allá de eso, tenemos el trastorno esquizoafectivo, ¿ya? Y el espectro bipolar, las formas no especificadas, que son diversos tipos, constructos generados por Akikal y Young, como hablamos al principio, donde existen algunas, por ejemplo, por viaje por antidepresivos, otras personalidades hipertímicas con depresiones tardías, etcétera. Tema que no es suficiente el tiempo para abordar en esta clase. Y es interesante porque lo que se le da más importancia a este espectro es la recurrencia. ¿Ya? Algunos plantean que más que un trastorno bipolar, como debiera cambiarse el nombre a una enfermedad anímica o afectiva recurrente, porque eso es lo que, digamos, caracteriza a este trastorno, a este espectro. ¿Ya? El espectro unipolar, donde vemos la depresión mayor, los episodios breves, la depresión atípica y la distimia. En el otro lado, dentro del espectro, encontramos la ciclotimia. Viendo el modelo de endogenicidad versus psicogenicidad, vamos a tratar la depresión reactiva y la depresión caracteropática, depresiones que son más frecuentes que las endógenas, donde tratamos ya la unipolar y la bipolar. Respecto a la depresión reactiva, tenemos que hablar inicialmente de psicogenicidad y trauma. Psicogenicidad se refiere, según Jasper, en la correlación temporal y la explicación de los síntomas de la expresión psicogénica a través del trauma, de un evento traumático que pueden ser de diversos tipos, personales, laborales, pérdida afectiva, etcétera, ¿ya? Pero hay una correlación temporal. Esto es, en el caso de la depresión reactiva, en una personalidad que se describe como normal. Es ese golpe en el talón de Aquiles que puede tener una personalidad normal y que está
directamente asociado al trauma. A diferencia de la depresión endógena unipolar que hablamos en el primer segmento, acá existe una continuidad biográfica. Normalmente la persona puede seguir trabajando, puede seguir desempeñándose en su vida familiar, laboral, etcétera, sin interrumpir su continuidad, a pesar de la molestia, sí puede generar la sintomatología. Un aspecto, digamos, a destacar es en la depresión endógena unipolar, como hablamos, introyecta la culpa dentro de estas ideas deleitoides. Las ideas de culpa son algo importante. Acá no existe ese fenómeno ni de introyectar ni extroyectar culpas. La tristeza no es vital, es una tristeza motivada, existiendo el fenómeno de reactividad. Existen los fenómenos de ansiedad y somatizaciones. El curso no es básico, hay un inicio claro, hay una desaparición que va a depender del trauma con un curso fluctuante. El insomnio ya no va a ser el despertar precoz que se asocia a este ritmo del cortisol, va a ser un insomnio de conciliación donde la persona no va a poder conciliar el sueño, le va a costar empezar a dormir. Hay un empeoramiento vespertino. En vez de empezar con este polo matinal, con esta tristeza asociada a este despertar precoz, acá la persona va a empezar a medida que van asociándose los problemas, generando, digamos, mayor sintomatología. No hay, hay ausencia de anomalías motoras o biológicas, hay ausencia de alucinaciones o ideas delirantes o deliroides, sin historia familiar o trastorno afectivo por lo general, y hay una búsqueda de contacto donde la persona va a buscar relacionarse con otros, si alguien lo va a buscar para distraerse, para ir a jugar fútbol, por ejemplo, la persona va a aceptar y probablemente lo va a disfrutar. No existe este aislamiento social que se genera en las depresiones unipolares, este retraimiento, esta introyección que se genera, digamos, en las depresiones unipolares. Hay una buena respuesta a la psicoterapia y al placebo, si bien puede ser necesario usar psicofármacos. Psicoterapias que suelen ser más bien breves en relación a las depresiones caracteropáticas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vemos la otra depresión asociada a psicogenicidad, pero psicogenicidad desde el trastorno del desarrollo afectivo infantil y generando una personalidad anormal, por lo que se denomina depresión caracteropática, un desencadenante normalmente vincular, asociación con la rodea, donde puede haber alteraciones de las relaciones interpersonales, y en el caso del trastorno límite de la personalidad como prototipo, hay una extroyección de culpa de manera característica. Las personas se refiere que están en carne viva emocional, expresando esta disregulación emocional y una gran reactividad a la vivencia, recuerdos o hasta inclusive estados biológicos, como pueden ser el ciclo menstrual, por ejemplo, en las mujeres. El curso crónico y es errático. Las características son similares a la depresión reactiva. O distintivas, perdón, son la extroyección de la culpa, la rápida resolución como de modificación al entorno, el tratamiento psicofarmacológico es poco útil y la psicoterapia debe normalmente ser prolongada por este curso errático. Hay una alteración más temprana, como dijimos, desde la personalidad, desde el desarrollo afectivo, desde la infancia. La distimia puede ser en algún punto, si bien algunos lo consideran temperamento o control personalidad, algo discutible según la fuente, también es otro prototipo, además del trastorno limítrofe, límite borderline de personalidad. En relación a los diagnósticos diferenciales, a la diferenciación de todos los cuadros clínicos recién expuestos, voy a abordar la diferenciación entre la depresión endógena unipolar y la depresión caracteropática. En este caso, algunas características a diferenciar, comparándola en esta diapositiva con la distimia como uno de los prototipos propuestos, vemos que en la depresión unipolar existe un aspecto poco cuidado y en el trastorno de personalidad y distimia es un aspecto cuidado. En ese sentido se asocia a una minimización de los síntomas de la depresión endógena mientras exhibe el síntoma del trastorno de personalidad. El locus de control, es decir, la causa, digamos, que atribuye la introyección o extroyección de culpa es algo que lo diferencia. La introyección de culpa existe en la depresión mayor. En cambio, en el trastorno de personalidad existe un locus de control externo, una extroyección de culpa. Atribuye la culpa a su entorno. Y como biomarcador del ritmo endógeno versus la ausencia de ritmo endógeno. Podemos ver esta despertar precoz y cómo la angustia se asocia a este aumento de cortisol a las 4 a.m. de la mañana y que la persona vive y tiene esta vivencia de este polo endógeno, este polo matinal. Otro punto a tratar es la diferencia entre la depresión bipolar versus la depresión caracteropática limítrofe. Existe una prevalencia de TLP en TAP y de TAP en TLP, como lo vimos recientemente, y para hacer el análisis y el diagnóstico diferencial de estos dos trastornos, debemos ver que existen un gran número de sintomatologías y síntomas que comparten, como inestabilidad afectiva, emocional, descontrol conductual, impulsos inapropiados, relaciones inestables. Pero existen, y lo que deberíamos hacer a través de validadores diagnósticos inicialmente, ir aumentando el valor predictivo de nuestro diagnóstico, pensando siempre en descartar primero el trastorno
afectivo bipolar, donde tenemos que ver los antecedentes hereditarios, el curso de la enfermedad y la respuesta al tratamiento anterior. Va a ser muy anterior las probabilidades de un trastorno afectivo y que la diferencia de un trastorno límite o que existe también una comorbilidad en un familiar con trastorno afectivo es mucho más alta. Eh, Aún así, los predictores de trastorno bipolar más relevantes extraídas de este paper de Feringer son ánimo elevado, el incremento de actividades dirigido a metas y el episodio recurrente de trastornos episodios afectivos. Son tres predictores diferenciadores de trastorno bipolar. De borderline solo se logró que por un hallazgo estadístico género femenino que no es útil en la clínica, solo presentaba en esta diapositiva como un hallazgo estadístico de los estudios. Como último tipo de depresión expuesta, la depresión somatógena, depresión ligada a trastornos orgánicos. Ya referido en la primera parte de la clase para darle importancia al descarte de trastornos médicos a la hora de evaluar un paciente y no atribuir los síntomas clínicos solo a un trastorno psiquiátrico, nombrar algunas características de depresiones somatógenas, las depresiones que pueden ser causadas por una enfermedad médica o uso de sustancias o medicamentos. No existe tristeza, existe apnea y dinamia, existe más bien somnolencia, fatiga, existe laxitud, a veces confusiones del pensamiento, es decir, una tendencia más hacia un delirium, por ejemplo, hipoactivo que a una depresión afectiva anímica. Luego de haber tratado la depresión somatógena, donde los síntomas que pudieran ser evaluados inicialmente como de la esfera anímica corresponden a consecuencias de enfermedades médicas, puede existir el fenómeno de la emergencia de síntomas psicosomáticos, es decir, físicos en una depresión, y la cual la pueden, digamos, enmascarar. Eh, los síntomas anímicos pueden ser no tan aparentes y aparecen más alteraciones cognitivas, alteraciones en la atención, en la memoria, baja de peso y los síntomas físicos como cefalea, insomnio, cambios de apetito, disfunción sexual y trastornos digestivos. Entonces, los síntomas físicos pueden ser parte de un trastorno, de un complejo sindromático, digamos, de trastorno depresivo, como pueden ser de una causa orgánica, por lo que la anamnesis, el examen físico y los exámenes de laboratorio son relevantes para diferenciar esto. Como en las personas mayores, que estos síntomas de depresión enmascarada están mucho más presentes en este tipo de depresión en las personas mayores, donde el deterioro cognitivo a través de pseudodemencia puede ser un síntoma, una expresión muy significativa dentro de este grupo de población. Recordar en el adulto mayor la mayor presencia de síntomas de una depresión enmascarada. En esta diapositiva se puede ver que esta depresión enmascarada que podemos hablar se debe porque existe una combinación de tanto los síntomas y el cuadro depresivo, afectivo, anímico, como enfermedades médicas, como olvidar los medicamentos que pueden estar presentando el deterioro cognitivo, es decir, memoria, atención. Todo esto genera de que el adulto mayor, la persona mayor, puede expresar su depresión a través de síntomas físicos más que anímicos en un primer plano. Relevante en términos de comorbilidades médicas ver cómo existe una gran comorbilidad entre enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes, dolor crónico, enfermedades neurológicas y la depresión. Y si ahondáramos un poco más, podríamos ver que existe un peor pronóstico, un mayor deterioro si la depresión no es tratada tanto farmacológicamente como mediante psicoterapia, dependiendo caso a caso. Es muy relevante situar la depresión en las comorbilidades médicas. Unas palabras respecto al trastorno bipolar y su tratamiento.
Lo más relevante y en el transcurso actual, en los cuales se han hecho guías clínicas, acá expuesta la guía canadiense Kahneman del 2018, existen distintos medicamentos y psicofármacos para las distintas fases. Existen fármacos para la manía aguda, para la agitación en manía, para la fase depresiva aguda y existen para la fase de mantención. ¿Ya? Podemos ver los grados de evidencia y también de seguridad y tolerabilidad, que en este instante es un factor, digamos, y que las guías realzan mucho la importancia respecto a que el fármaco no solo sea efectivo en términos de tratamiento sintomático, sino también en seguridad, en tolerabilidad y en una prevención a largo plazo. ¿Ya? Y en ese caso, en todas, diría, y en general, en toda la fase de tratamiento, el litio es la primera línea de tratamiento, tanto en la fase depresiva como en la fase maníaca, si bien en la fase aguda no tiene un efecto inmediato, por lo que se usan antipsicóticos atípicos en una primera instancia asociados al litio, como en la fase depresiva. ¿Ya? El litio tiene la ventaja, y se ha visto, que aumenta el grosor de la corteza cerebral, al contrario que estabilizadores del ánimo, y pacientes sin tratamiento presentan adelgazamientos en ciertas áreas del cerebro. Entonces sería un neuroprotector respecto al trastorno afectivo bipolar. Se podría analizar con mayor detalle cuáles son los fármacos según fase en estadio positiva. Entonces, para concluir en esta presentación, hablamos de trastornos depresivos ligados a la endogenicidad y a la psicogenicidad, siendo la endogenicidad tipo de trastornos en los cuales hay un mayor impacto de la susceptibilidad genética y lo neurobiológico, versus la psicogenicidad, donde el impacto es más bien ambiental y estresores externos, siendo la depresión endógena unipolar y la depresión bipolar parte de estos cuadros. Ahora, vemos que la depresión tiene una amplia heterogeneidad de presentaciones, por lo tanto, uso esta diapositiva para presentar las conclusiones en términos de que existe una gran variedad de presentaciones y que tratar de individualizar el paciente y personalizar la terapia es fundamental, dado la gran cantidad de años perdidos, dado el gran sufrimiento del paciente y sobre todo en el retraso diagnóstico en el trastorno afectivo bipolar, considerando que son pacientes que pasan la mayor parte de su vida con síntomas depresivos o con depresiones más que con manías, por lo que requiere un abordaje siempre de descarte, pensar en un trastorno bipolar en primera instancia y luego en el trastorno de otra índole. En esta diapositiva, obras de arte, pinturas, fotos que representan cuadros afectivos, melancolía, la visión de un paciente depresivo en la, digamos, inferior derecho, y quizás la más interesante y analizar es la primera en la parte superior izquierda, el cuadro de Van Gogh 3 o 4 días antes del suicidio. Muchas gracias.